Vamos a pasar al bloque del análisis del lenguaje corporal de Pedro Castillo y luego voy a darles algunas respuestas a sus preguntas. Tomen mucha atención a lo que voy a mencionar. Esta parte del clima astral es una parte de clase, es una parte académica muy importante para que ustedes me puedan entender exactamente lo que es el lenguaje no verbal, ¿ok? Así que tomen mucha atención. Dentro del lenguaje no verbal existen los gestos del rostro, existen los gestos cuando uno camina, cuando uno está sentado. La posición de la postura, la posición del caminar, pertenecen al sistema kinésico postular, así se llama. Pueden chequear mi libro, miénteme si puedes. Primero quiero definir mitomanía. Vamos a hablar de mitomanía y luego ustedes van a sacar sus conclusiones. La mitomanía es una compulsión. Es una compulsión de ciertas personas a mentir sin poder parar de hacerlo. Generalmente, la mitomanía está asociada a elementos como la baja autoestima de apariencia o porque alguna persona ha vivido relegado o con fobia social o también tiene algún problema ante la crítica, ¿no? Entonces, generalmente el mitómano es un personaje muy ansioso. Cabe resaltar que hay mitómanos psicópatas. La psicopatía es un tipo de personalidad en la cual, según los estudios, está dañado el lóbulo frontal y las personas psicópatas no tienen remordimiento y no tienen conciencia. Sin embargo, el mitómano puede no ser psicópata y simplemente va a mentir para poder obtener algún beneficio a su favor, va a mentir para manipular, va a mentir porque tiene deseo de poder. Ahora, hay escalas de mitómanos. El mitómano más fácil de descubrir es aquel que no tiene un nivel académico superior, es aquel que tiene problemas en la creación del discurso, y el mitómano más fácil de pescar es aquella persona que no tiene un control de su sistema de lenguaje no verbal. Los gestos que emite el cerebro de manera espontánea, de manera natural, cuando está diciendo algo, se denominan gestos patógrafos, que son gestos inevitables. Lo pueden leer todo en mi libro, Miénteme si puedes, que es sobre el lenguaje no verbal. Sigo explicando. Entonces, la mirada se ha estudiado por sí sola en el lenguaje corporal. La cantidad de tiempo que yo toco un brazo, que yo toco una mano o que yo acaricio a alguien se denomina cronemia, ¿ok? Cronemia. Entonces, cuenta todo, el movimiento de pestañas, el movimiento de dedos, etcétera. El mitómano, por lo general, no va a poder evitar que exista un lenguaje corporal que lo delate. No lo va a poder evitar porque nosotros fuimos creados para decir la verdad y el cerebro no lo puede evitar. En el caso del mitómano, el mitómano va creando situaciones, va fabricando situaciones para poder darse unos aires de grandeza que no tiene, o en su defecto lograr un objetivo, o en su defecto no ser pescado ante un delito. Muchos mitómanos padecen ansiedad generalizada, pueden ser borderline, pueden tener trastorno de personalidad, pueden tener adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa con los mitómanos, ¿ok? Ahora, ustedes dirán, Rosa María, tuve un novio mitómano, por supuesto. Puedes tener un novio mitómano. No necesariamente un narcisista es mitómano, depende, ¿ok? Así que tomen atención. El mitómano por lo general va a tener un nivel, va a tener el nivel culto, va a tener el nivel medio y va a tener el nivel absolutamente mediocre en la comunicación no verbal. Generalmente las personas que no han leído mucho en la vida y que tienen problemas con la memoria no pueden leer y no pueden organizar una oración completa de 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque el cerebro no se los permite y porque no tienen palabras que les brinden riqueza, una riqueza en el vocabulario para poder expresar cosas interesantes. ¿Me dejo entender? Entonces, en segundo lugar, tenemos a los mitómanos que tienen un rango bajo, medio bajo y muy bajo en el lenguaje, porque no pueden elaborar el discurso, pero además de eso tienen problemas con la memoria y tendrían que ser muy brillantes para poder recordar lo que han dicho, ¿ok? Dicho esto, y ustedes van a sacar sus conclusiones, voy a hablar del lenguaje no verbal
en la entrevista que tuvo el señor Castillo. Tomen atención. Puntos vitales en esa entrevista. En primer lugar, voy a hablar del señor Nicolás Lúcar. El señor Nicolás Lúcar vestía de terno azul, un azul marino, camisa blanca, venía muy confiado y caminaba, la forma de caminar se denomina prosemia, prosemia. La prosemia es la distancia social que tengo con otra persona. Él caminaba, caminaba, caminaba y entraba con mucha calma y entraba eufórico y alegre y miraba la cámara sintiéndose especial. Parecía que estaba haciendo una transmisión desde la CNN, ¿verdad? Eso me denota a mí en el lenguaje del personaje a nivel no verbal que se sentía alegre, que se sentía confiado, pero además de eso sentía que estaba dando una primicia al país, ¿ok? Y muy relajado en la ropa y muy cómodo. Hay un elemento importante en la entrevista que tiene que ver con la producción que ocurrió en Palacio de Gobierno. Por lo general, una persona cuando va a declarar en una entrevista y se siente en comodidad y se siente en tranquilidad, se queda sentado en un lugar o simplemente responde ciertas preguntas en un lugar, en un sillón, en un mueble bonito en Palacio, pero durante toda la entrevista el presidente Castillo caminó, caminó, caminó y en preguntas importantes su sistema kinésico postular, que en este caso tiene que ver con la postura, estuvo de pie y estuvo de pie teniendo de apoyo una mesa que en este caso hizo las veces de atril para poder apoyar las manos, ¿ok? Este detalle con accesorios lo suelen utilizar algunos personajes que tienen un temperamento nervioso cuando tienen miedo a responder a alguna situación o cuando sienten que se pueden ver acorralados. En el proceso de entrevistas que hacía el FBI, siempre se analizaba qué tipo de elementos distractores de la vista tenía un personaje que buscaba ocultar una verdad. Seguimos aquí. Entonces, en las preguntas picantes, vamos a las picantes, le dicen a Castillo si él podría jurar que no va a traicionar al Perú. Lúcar se lo repite dos veces. Aparecen en el rostro de Castillo tres gestos patógrafos inevitables. Hace este gesto, hace así, agacha la cabeza, cierra los ojos, agacha la cabeza, pero lo más importante, las manos de Castillo caen sobre la mesa y los dedos de Castillo, cuando le pregunta, ¿vas a jurar por el Perú? Los dedos de Castillo retroceden levemente, retroceden microsegundos. Es un video que ustedes pueden ver en pausa, retroceden. Y él dice, no basta con jurar, agréganle al cuento que nuestro presidente tiene problemas con la forma de verbalizar las palabras porque no las pronuncia bien, ya tiene que ver con cultura. Entonces, en ningún momento logró jurar. No juró con que no iba a traicionar al Perú. Se rió, agachó la cabeza, agachó el sombrero y cambió de tema. Y dijo, muchos han jurado. La evasión de una pregunta y pasar a otra pregunta para cambiar de tema, porque voy a cambiar de tema y le voy a dar vuelta a la situación y voy a cambiar de oraciones, se conoce como circunloquio. El circunloquio lo utilizan los alumnos en la universidad cuando te van a florear. A mí en la universidad, cuando mi alumno yo le preguntaba rojo y él me contestaba lo que le daba la gana, porque yo no le estaba preguntando eso para tratar de distraerme y cambiar de tema que le incomodaba, pasaba al circunloquio. Entonces, toda la entrevista, el presidente Castillo intentó pasar al circunloquio, darle vuelta a la oración sin ser claro. Continuamos. Nunca juró que no iba a traicionar al Perú. ¿Qué significa que agacho la cabeza y mi cerebro agacha la cabeza? Según las investigaciones que han hecho el FBI y que se ha hecho sobre mitómanos, se ha llegado a la conclusión que el 97% de personajes que miente no puede ocultar agachar la vista y agachar la cabeza cuando se siente acusado o se siente intimidado. Saquen ustedes su línea.
Pasamos a una segunda parte. Llega un momento en que al señor Castillo le preguntan por la señora Carolyn López. Y en ese momento hay una situación deliciosa en el lenguaje no verbal. Siempre van a tener que ver para demostrar la verdad o fijarte si alguien miente. Atento, gente, a las exhalaciones, así, exhalaciones. ¿Qué hizo Castillo? Cuando le preguntan por Carolyn López, nuevamente se vuelve a apoyar en la mesa, pero estos dos dedos de la parte izquierda los dobla como garras, con rabia, pero hay algo súper interesante. Lo que hace es agachar la cabeza y exhala. Él exhala 3 veces. Exhala, exhala hacia atrás, como si lo estuvieran persiguiendo. La exhalación es una parte del sistema kinésico postular que se denomina gesto patógrafo inevitable, que tiene que ver con las emociones en el sistema nervioso central que tienen que ver con la incomodidad. Le incomodó que hablaran de la señora. Por lo tanto, esas exhalaciones son interesantes. Luego, cuando le preguntan por la fiesta de su hija, Castillo duró 3 segundos, ¿eh? 3 segundos. Volteó la cabeza 2 veces por aquí y por acá y dijo, bueno, yo no la conozco, ella debe haber entrado a una reunión, pero si ustedes revisan las declaraciones de Castillo ayer y en otros videos, dice que no conoce a la señora, que no la ha visto. Y todos los peruanos nos preguntamos, si él dice que en la casa de Serratea solamente entraban amigos y familiares, pero él dice que la señora no fue invitada a Serratea y en Serratea no la vio, y luego dice que era la casa de su paisano, que era una casa en la que él se reunía con amigos, le preguntamos al señor Castillo, ¿Carolyn López ingresó por la ventana? O sea, ella ingresó como una avispa a la casa de Serratea, se reunió con tu esposa, se reunió con tu hijo. Si es una casa que el presidente dice que utilizaba para recibir a sus amigos, pero luego dice que no la conoce, atención policía, policía. Esta es una contradicción inmensa. Polígrafo, prueba de polígrafo. Seguimos aquí. Otro detalle súper importante en el lenguaje no verbal del presidente es que esas exhalaciones se dieron también cuando se le habló de Pacheco. Qué interesante. Le pregunta a Luca, ¿tú sientes que Pacheco te traicionó? Como si le tuviese miedo, los ojos de Castillo se hicieron chinitos, agachó la cabeza, volvió a arañar y dijo, no ha habido traición alguna. En ningún momento deslizó que Pacheco lo haya traicionado. Dijo de Pacheco que podía haber tenido errores de aprendizaje como él. Es más, el lenguaje de Castillo hasta Pacheco era de disculparlo y decir, bueno, se le apartó. Ni siquiera mencionó su nombre, evadió el tema. Nuevamente tenemos el tema de la evasión de ciertos temas incómodos. El lenguaje corporal, cuando el señor Castillo habló de Pacheco, nuevamente trajo exhalaciones, pero hubo un par de muecas deliciosas. Castillo hizo esto, apretó la cabeza, escuchaba, y estos gestos que tienen que ver con apretar los labios, de los labios sale la voz, de los labios salen las palabras. En muchos estudios que se han hecho en el lenguaje no verbal, es gesto patógrafo de amarrar los labios o apretarlos, tiene que ver con la impotencia de no poder hablar, con la impotencia del cerebro ante un asunto que teme y que no quiere dar a entender algo en particular, porque teme ser descubierto o teme ser emplazado en una verdad, ¿ok? Es más, nunca dijo que lo traicionó, lo cuidó, lo protegió y dijo que lo conoció en campaña, que era una persona que luchaba. Yo diría que le lanzó flores a Pacheco. Y además, otro detalle importante, los gestos de Castillo, los ojos. Cuando se habla de Pacheco, Castillo agacha así los ojos y los cierra levemente como diciendo, Dios mío, ¿qué puedo decir de este hombre? Y como decía el vals, ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Yo creo que el señor Pacheco
y el presidente Castillo. Sería genial hacer un cara a cara, ¿no? ¿Por qué no nos hacen un cara a cara televisado con Pacheco, policía, policía, fiscal, fiscal? ¿Por qué no apruebas la prueba del polígrafo? Polígrafo. Seguimos. En otros momentos de la entrevista, cuando Lucar, tan eufórico, tan amable y tan gentil con Castillo, trataba de hacer ver que el presidente ponía empeño, definitivamente el señor Lucar figura en la entrevista como alguien admirador del señor Castillo, como un defensor. Eso no nos queda en la absoluta duda a nadie. Por eso es que no me ocupo mucho de ese personaje, porque hay otras cosas que mirar. Seguimos. Comienza Castillo a pasear por el palacio. Y un detalle que estudió Paul Ekman en el lenguaje corporal era cómo los niños se escondían. Los niños, cuando cometen un pecadito o cuando cometen un error, se esconden debajo de la cama o buscan un lugar para poder apoyarse. En una mesa de juntas, en una sala de juntas donde aparece Castillo y Lucar, Castillo se para junto a una silla, medio cuerpo lo pone junto a la silla, medio que abraza la silla, y en un momento que le hablan lo del petróleo y otros temas, tiene este gesto que ustedes están viendo aquí. Hace esto en muchas ocasiones. ¿Saben cómo se llama este gesto? Este gesto se llama acicalador. Gesto espontáneo patógrafo acicalador. El acicalador es un gesto que tiene que ver con cálmate. El cerebro te dice cálmate, loco, cálmate, cálmate, cálmate. Hay otra gente que tiene un gesto acicalador de este tipo, ¿no? Que hace esto o se da palmaditas en la cara. Los gestos acicaladores los tienen las personas que están buscando consuelo o están buscando poder mantener el aplomo que les falta en una situación de discurso. Y aquí viene lo más interesante. Cuando le preguntan por el empresario, por el contrato de Petroperú, lo que hace Castillo es lo siguiente. Dice claramente, que es algo que me parece inverosímil, dice que él nunca habló con él, nunca lo vio y no lo conoce. Pero, nuevamente el circunloquio. Cuando le hablan de ese contrato, Castillo araña la mesa, como me escuchan, la araña. Miren lo que les voy a mostrar. Lo que hace es esto. Esta es la mesa y lo que hace él es esto. Con los dos dedos de atrás araña y después hace esto. Hace esto y araña y está con una mano estirada y la otra así, así como impotencia, como con rabia. Y dice, no lo conozco, aquí no se deciden esas cosas, pero hay un detalle más interesante, ambigüedad. Aquí hay muchas puertas, acá hay muchas oficinas, acá hay muchos asesores. Si es el presidente y si hay una lista de personajes que ingresan a Palacio, él no declaró, ni Palacio de Gobierno, ni el Ejecutivo ha contado qué personas se reunieron con el empresario y Karelyn López. No ha contado en qué despacho, no ha declarado en qué lugar, con qué personas se reunió, con quién se cerró una licitación en 24 horas. Repito, hay muchas puertas, hay muchos asesores. ¿Quién recibió al empresario? ¿Qué hacía Karelyn López allí? Todos esos gestos y ese lenguaje ambiguo fueron parte de la entrevista. La mayoría de los minutos de la entrevista estuvieron plagados de gestos incómodos, patógrafos que ejerció el mandatario a nivel no verbal. Exhalaciones. ¿Qué significa que yo arañe así? Desesperación. ¿A qué hora acaba esto? ¿A qué hora me largo? Eso significa no se podía sentar, no podía estar quieto porque no tenía un control de las piernas, de los brazos, de la columna. En la entrevista con Hildebrand no quiso que fuera grabada. La entrevista fue netamente escrita, salió en prensa, en medios, fue impresa. Entonces, vuelvo a repetir, el lenguaje corporal es claro. Cuando alguien dice la verdad, mira los ojos
expresa con tranquilidad. Las oraciones son completas. Sujeto, verbo, predicado. Hubiese dicho, yo no tengo ninguna vinculación con el señor Pacheco, él está siendo investigado y me parece terrible que hayan encontrado dinero en su despacho. Cero, no lo dijo, no lo dijo. Y un mandatario debería tener autoridad. Saquen su línea. Cuando habla de Karelyn López y habla de la fiesta que tuvo en Palacio su niña, dice, bueno, yo no sé quién lo habrá hecho. Policía, policía, ¿quién contrató a la señora Karelyn? ¿Quién le pidió? La esposa de Castillo ha declarado. ¿Quién declaró? O sea, ¿quién es la encargada de cerrar la fiesta y organizar? O sea, que la señora Karelyn es loca o es tan buena gente que va a ir y se, yo me voy a meter a Palacio a organizarte el tono para tu hija, porque a mí se me ocurre. Y él dice nuevamente, a Palacio cualquiera no puede entrar. Llegan muchísimas invitaciones, pero primero hay que saber para qué. Pero luego dice que no sabe cómo Karelyn hizo el ingreso a Palacio porque otro lo había hecho. Eso es circunloquio, circunloquio. Entonces, hoy tiene una entrevista con CNN, vamos a ver qué pasa, ¿ok?